Ok, entonces vamos a comenzar con lo que es nuestro podcast. Bienvenidos todos a nuestro episodio 8 de Contexto Minero. Agradecemos a nuestros auspiciantes, ProMine, software especialista en minería, y ProGeox, software especialista en geología. Contexto Minero es un podcast dinámico en el cual nuestros panelistas y sus invitados intercambian opiniones acerca de la realidad de la minería en Chile, como antes hablamos de las minerías en otras regiones. Estaremos acompañándolos una vez al mes respondiendo preguntas de temas relacionados al mundo minero para cualquiera de nuestros participantes. Ok, sean todos bienvenidos al episodio 8 del podcast Contexto Minero, evento patrocinado por ProMine, software especialista en minería, y ProGeox, software especialista en geología minera. Mi nombre es Carlos Morales, soy geólogo egresado del Instituto Universitario Politécnico Rómulo Gallegos, Maracaibo, Venezuela, y actualmente me desempeño como ejecutivo de cuentas de ProMine para Chile. Es para mí un grato placer compartir este tiempo en el que trataremos temas de actualidad del mundo minero. Para este episodio vamos a tratar la realidad de la minería en Chile, y para ello contamos con personalidades versadas en la materia, quienes Ana nos presentará a continuación. Bueno, primero tenemos a Guillermo Uribe, quien es ingeniero civil de minas, egresado de la Universidad de Chile en 2002, con maestría en Economía de Minerales de la Universidad de Curtin, oeste de Australia, en 2007, con diplomados en Docencia Universitaria y Economía de Minerales de la Universidad de Viña del Mar y la Universidad de Chile, respectivamente. A lo largo de su trayectoria profesional y académica, se ha desempeñado como consultor en proyectos de gran y pequeña minería, en evaluación, diseño, planificación, puesta en marcha y operación de minas subterráneas. Ha trabajado en empresas mineras nacionales e internacionales, así como en instituciones de educación superior y corporaciones. Actualmente es director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Viña del Mar. Y bueno, es un placer tenerlo como invitado el día de hoy. Y también tenemos a Luis Orellana, titulado como ingeniero y magíster en Ingeniería de Minas y Minerales de la Universidad de Chile, y actualmente posee la titulación de PhD en Geomecánica. Luis ha desempeñado cargos de investigador en diversas instituciones y empresas, y actualmente es docente de la Universidad de Chile. Luis, es un placer también tenerte como invitado el día de hoy. Ok. Ahora María Alex les va a hacer un anuncio importante. Gracias, Ana. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas en nuestras plataformas. Como ya saben, hemos estado promocionando en nuestras redes sociales el sorteo que tenemos para el día de hoy, que corresponde a una tablet Samsung Galaxy de 8 pulgadas con una capacidad de 32 gigas. ¿Cómo pueden participar? Es importante que sigan los siguientes requisitos. Deben contar con una dirección en Chile, deben seguir nuestra cuenta de Instagram, @ProMineLatam, repito, @ProMineLatam. Deben compartir en sus historias la publicación del giveaway, que estará en nuestro Instagram, y etiquetar nuestra cuenta de @ProMineLatam. Y además de eso, deben contestar la pregunta que estaremos realizando en unos minutos. Así que no se desconecten, sigan en contacto, y en unos minutos anunciaremos la pregunta. Vamos con Carlos Morales. Ok, gracias María Alex. Una vez habiendo dicho esto, vamos a dar inicio a la temática en cuestión, y en esta oportunidad quisiera dirigirme a Luis Felipe Orellana. Luis, ¿puedes hablarnos un poco acerca de cómo fueron los inicios de la minería en Chile? ¿Cómo es en la actualidad y su contribución al desarrollo del país? Gracias, Carlos. Gracias, Ana, María Alex. Mira, Para servirte. bueno, el país tiene una historia larga en tanto minería. Uno, si quisiera recabar información, uno podría irse a muchos años atrás, precolonia, donde el desarrollo minero, obviamente, con el contexto de la época, ya había un uso más que nada orientado a, ¿cómo se dice?, a ornamentos, a cosas de ese tipo, a herramientas, digamos. Hay un registro bien interesante que es el famoso Hombre de Cobre,
el cual fue encontrado en el yacimiento Chuquicamata. Se supone una persona que estaba tratando de extraer cobre y queda atrapada y con el tiempo, ¿no es cierto?, se modifican los restos. Y bueno, es una pieza que hoy día da cuenta, ¿no es cierto?, un poco representa los orígenes de la minería en Chile. Después, obviamente, a nivel país, varios conocemos cómo la minería estaba íntimamente ligada con el desarrollo histórico, con eventos históricos y también con parte del desarrollo social, pensando en las motivaciones, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, con todo el desarrollo del mineral del salitre en su momento, posteriormente el desarrollo del carbón en la zona del Biobío, pero también en Magallanes, con la construcción de ferrocarriles, de infraestructura, eh, y luego probablemente el renacer de la minería del cobre con sendos yacimientos que hoy día se mantienen en explotación. Ejemplos claros son Chuquicamata y Teniente, con más de 100 años de explotación minera, hoy en manos de Wow. Codelco. Ambos yacimientos, Chuquicamata viviendo probablemente una de las transformaciones más impresionantes, no solo a nivel país, sino que a nivel mundial, respecto de un mega yacimiento minero a cielo abierto que se va a convertir en un mega yacimiento de minería subterránea. Y por cierto hay montones de desafíos técnicos, económicos, comunitarios, medioambientales en torno a ese proyecto. La minería, por cierto, ha sido también, ha aportado a las arcas fiscales de alguna forma, ha aportado al desarrollo de ciertos rincones del país, como mencionaba anteriormente. Bueno, olvidé mencionar, bueno, el mineral de Chañarcillo, probablemente uno de los más insignes también en la historia minera del país, con el desarrollo de la zona de Copiapó. Eh, y por cierto, ha sido, como había un presidente por ahí que decía que el cobre era la viga maestra. También hemos tenido eventos históricos como la nacionalización y chilenización del cobre en la década, partiendo de los 60, culminando en los años 70 con el presidente Allende. O sea, básicamente la minería nos ha permeado a lo largo de la historia en el país muy profundamente, digamos. Ya a partir del año 90 y con la recuperación de la democracia, ¿no es cierto?, pasada la dictadura, hay un periodo de alta inversión extranjera, aparecen empresas en Chile como BHP Billiton, como Anglo American, pero también algunas locales como Antofagasta Mineral, que a la fecha siguen operando en el país, con también otros yacimientos de importancia no solo local, sino que también mundial en algunos casos. Minera Escondida, por ejemplo, los pelambres, que me ocurren, o los bronces en el caso de Anglo American. Como mega faenas mineras, pero también hay tantas otras que es injusto no nombrarlas probablemente, pero es incontable también el número de ellas que puedo mencionar. Y por cierto, como les comentaba, ha habido desarrollo local, ha habido transferencias al fisco, dependiendo de la época, y por cierto, sigue siendo un sector económico relevante. Casi el 50% de las exportaciones en valor corresponden a la minería y un 40-45% solamente al cobre. El restante corresponde a otros minerales, por lo tanto ahí también Excelente. la importancia del cobre en nuestra minería local. Excelente. Ahora, hablaste de una corporación muy importante para Chile, Codelco. Para aquellas personas que nos están escuchando, Codelco es la Corporación Nacional del Cobre, es la empresa estatal de minera de Chile y por supuesto ella ha jugado un rol muy importante en lo que ha sido la historia minera del país. ¿Qué puedes decirnos acerca de Codelco, sus orígenes, sus inicios y lo que es actualmente la compañía y qué se prepara o qué se prevé para la compañía en el futuro? Bueno, yo sé que a lo mejor puede ser, puede ser un poco provocador, pero difícilmente Codelco no sea, no voy a poner en positivo mejor. Codelco es probablemente la empresa más importante del país, ya Correcto. sea desde el punto de vista del aporte que hace al Estado,
pero también de los proyectos que tiene a lo largo al menos de la zona centro hacia el norte, ¿ya? Y por cierto, todos los recursos que ha entregado desde el punto de vista financiero, económico, en las regiones, pero fundamentalmente al Estado central. Y por cierto, para el Estado, en este caso, como empresa más importante del país, es muy relevante que lo que ocurre con ella, que lo que va a ocurrir con ella, etc. Claro. Codelco tiene un origen, hay gente que lo menciona a veces que el germen de Codelco, ¿no es cierto?, está en las sociedades mixtas de la época de Ales, básicamente ministro de Simián, básicamente los ministros de minería con el proceso de chilenización. Pero lo cierto es que hay un decreto de ley que crea Codelco en el año 76, si mal no recuerdo, 76-77, donde se crea formalmente la Corporación del Cobre, en este caso Codelco, y que se hace cargo de la explotación minera, fundamentalmente del cobre, de varios yacimientos que habían sido nacionalizados. Y bueno, ahí sigue la historia, varias divisiones: Salvador, El Teniente, Chuquicamata, Andina, Ventanas, dependiendo de la unidad productiva. Es difícil, por ejemplo, pensar, yo soy de la sexta región acá en Chile, El Teniente probablemente ha moldeado, modificado a la región, particularmente el sector de Rancagua, Machalí, y bueno, también la empresa ha tenido que moldearse a nuestra región, adoptando y capturando también las cosas buenas que nosotros tenemos, las personas, etc. El futuro de Codelco es trascendental para el Estado. O sea, lamentablemente no ha sido, en mi opinión, tan considerado en los últimos 10 años respecto de los proyectos estructurales. Hoy día Codelco tiene más de 20.000 millones de dólares en proyectos estructurales que requiere realizar de aquí al año 2030. Que van a permitir, por cierto, mantener la producción actual de Codelco, de cobre, en su mayoría, más que aumentar, y salvo algunas capitalizaciones que se realizaron en el gobierno los gobiernos anteriores, el gobierno de Michelle Bachelet, difícilmente ha habido intentos por apalancar la empresa en ese tipo de proyectos, más allá de salir con deuda internacional o que la empresa se endeuda. No obstante eso, Codelco sigue funcionando, tiene profesionales probablemente de calidad mundial, ingenieras e ingenieros que parten muchas veces su carrera en Codelco y terminan en la minería privada local y mundial, así que también ha servido para los talentos y los talentos que hay en el país de desarrollarse. Y bueno, es una empresa estratégica, básicamente. O sea, como les decía al comienzo, es probablemente la empresa más importante que tiene el país. Bueno, cambiando un poco de tema, Guillermo, ¿puedes hablarnos un poco acerca del tema de las reservas, la producción, la planificación y comercialización en el ámbito minero? Ana, bueno, antes de quizás abrir algunas puertas en esos temas, quisiera señalarme un poco a la brillante historia que hizo Luis respecto de la historia minera de Chile, que data por allá del año 1500, y quería agregar quizás algunos datos anecdóticos, como el hecho de que nuestra estructura jurídica actual en Chile, de concesiones mineras, de alguna manera hereda la manera como la corona española desarrolló la minería acá en Latinoamérica. Y es en ese sentido que, por ejemplo, en el año 1700, acá en Perú y Chile, se crea el primer Real Tribunal de Minería, que va a ser el encargado de normar la entrega de estas concesiones mineras para la explotación. No obstante, si nos remontamos en la memoria y la imaginación, obviamente las condiciones de explotación minera no tenían la técnica que hoy día disponemos en todo el mundo, ya donde se desarrolla la gran minería, se desarrollan una serie de procesos minero-metalúrgicos muy distintos a la de la época, por lo tanto, así como los desafíos, que ya voy a hablar más adelante respecto de cómo se han ido modificando la calidad de los recursos mineros, pero también contamos con otra tecnología que ha permitido extraer minerales que tienen mucho menores leyes que las que se explotaban en esa época. O sea, en el año 1700 tú
escarbabas la corteza de la tierra y prácticamente te encontrabas con un cobre nativo 99%. Y eso hoy en día encontrarlo en la corteza es casi imposible porque ya fue extraído. Y un poco también para complementar lo que decía Luis de Codelco, efectivamente en nuestro país Codelco es una empresa muy querida, ¿ya? Es una empresa que surge de un contexto político, de una intención histórica emanada allá por el año 67 con Radomiro Tomic, donde se plantea la necesidad de una nación soberana que desea participar de la renta económica que genera un recurso no renovable como lo es el cobre en Chile, y desde ese momento es que el cobre acá en Chile se transforma para el Estado y para la nación de Chile en un pilar fundamental de su economía. ¿Ya? Siempre surge la discusión respecto de las empresas estatales o las empresas privadas. Yo me atrevería a decir que Codelco es una empresa que lo ha hecho bastante bien, siendo una empresa también con múltiples desafíos, y en ese sentido creería yo que la discusión respecto de la eficiencia de una empresa no pasa si es una empresa estatal o privada. Hemos visto en ambos casos, la verdad es que si uno hace un análisis econométrico, uno se va a dar cuenta que tanto empresas estatales como empresas privadas, en ambos grupos encontramos casos de eficiencia o casos de ineficiencia productiva. Así que la eficiencia más bien tendría que ver con cómo las empresas son capaces de incorporar sistemas poderosos para interpretar la realidad correctamente y tomar las mejores decisiones. Y eso no depende si es privada o estatal, sino que depende simplemente de la capacidad de atraer buenos liderazgos al interior de las empresas y de interpretar correctamente la realidad. Ya, eso quería como mencionar respecto de lo que comentaba Luis como para adicionar a la discusión. Respecto de lo que tú me preguntabas, Ana, bueno, efectivamente, como ya todos lo sabemos, y acá en esta audiencia hay muchos estudiantes también que están involucrados en la carrera de Ingeniería Civil en Minas o Metalurgia acá en nuestro país, en Latinoamérica, es señalar el hecho de que la mayor parte de las reservas de cobre se deben a esta suerte que de alguna manera la naturaleza para algunos o Dios para otros nos entregó, que son los pórfidos cupríferos, que están asociados al carácter de la tectónica de placas con la cual cohabitamos acá en Latinoamérica y que es la que permite la generación de estas cordilleras y por lo tanto estas alteraciones hidrotermales que hace millones de años ingresaron a nuestras cordilleras. Así que nos vamos a encontrar con cobre, no solamente en Chile, sino que nos vamos a encontrar con pórfidos cupríferos en Perú, incluso en Colombia. Ustedes saben que en Colombia prácticamente hay 3 cordilleras, ¿ya? Hay un fenómeno geológico bien interesante, por lo tanto, en toda esta franja nos vamos a encontrar con estos mega yacimientos, estas anomalías extraordinarias que contienen cobre. En el caso de Chile, ya que es el caso que también hace referencia al título de esta reunión, bueno, Chile prácticamente tiene el 30% de las reservas mundiales de cobre, y en el caso de Codelco también tiene una base de recursos de cobre muy importante, por lo tanto, ahí hay otro valor que muchas veces se olvida en Codelco, que Codelco no solamente tiene un valor en sus operaciones actualmente vigentes, como Chuquicamata, o las demás que mencionaba Luis, como Teniente acá en Rancagua, Andina, o los consorcios compartidos que tiene como en el Abra, etcétera, sino que también la base de reposición de reservas, de recursos mineros, perdón, para poder sostener la creciente demanda de cobre. Codelco todavía tiene mucho que decir para los próximos 50 o 100 años incluso, ¿ya? Y en ese sentido yo sí destaco un valor que la sociedad chilena lo tiende a olvidar, que son todas esas reservas que se pueden seguir extrayendo también a partir de la multiplicidad de concesiones que tiene Codelco con su propiedad, pero también en la profundización de sus yacimientos, que lo hemos visto con los recientes proyectos emblemáticos que mencionó Luis, como el caso de Chuquicamata Subterráneo, que es una operación muy antigua, que se extrajo por un método de explotación que se llama cielo abierto, y que ahora estamos viendo cómo esta faena, a través de un despliegue de ingeniería que ya lleva más de 15 años acá en el medio nacional, ha permitido y está permitiendo direccionar la explotación desde un sistema rajo abierto a un sistema subterráneo. Ahora, no es cualquier método de explotación subterránea, sino que son métodos de explotación subterránea que tienen que ser masivos para darle viabilidad económica. Debido a la disminución de las leyes, necesitamos métodos de explotación que permitan cierto mínimo de movimiento material para dar sostenibilidad económica. Y es ahí donde la gran minería
hace uso de este concepto que se llaman las economías de escala, que es la medida en que el movimiento de material, el movimiento de mineral que se extrae de la mina, la alta capacidad de procesamiento es la que permite bajar los costos y por lo tanto extraer estos minerales cada año tienen menores leyes. O sea, hoy en día tú vas a una operación minera y preguntas los planes mineros que salen anualmente y te vas a encontrar con leyes muy bajitas. O sea, estamos hablando de cada 100 toneladas de mineral, probablemente 500 kilos van a ser solamente cobre y todo el resto de material no tiene cobre. Estamos hablando de un material que se va a tener que extraer, pero no se va a usar todo. Y ese material también genera otros costos porque hay que sacarlo de la corteza de la tierra, hay que transportarlo, hay que depositarlo en una pila de ripios o en otros casos van a parar a un tanque relar. Entonces, hay un desafío que es propio de la geología que obliga a las compañías mineras también a mantener esa escala productiva. Y en el caso de choque subterráneo, que lo menciono porque es un proyecto donde me tocó trabajar, se planteó un sistema de explotación denominado los macrobloques, ¿ya? Y es que ese es el método que se seleccionó en su oportunidad y que es el que permitiría darle viabilidad económica a esta explotación de un proyecto brownfield que en su profundización va a permitir finalmente tratar de extraer la mayor cantidad de recursos minerales de cobre, ¿ya? Ahora, también menciono en lo que es reservas mineras el importante rol que está teniendo Perú y el rol que va a tener Colombia en el futuro, ¿ya? Colombia, como dijo un profesor amigo colombiano, Dios a África le entregó diamantes, petróleo, a Australia le entregó bauxitas con aluminio, a Chile cobre, pero algunos colombianos amigos dicen que todo lo que sobró en todas partes lo puso en Colombia. No sé si han escuchado hablar de esa metáfora. Y es porque Colombia efectivamente es una potencia en recursos minerales, incluso me atrevería a decir que bastante más potente que Australia incluso en una gran cantidad de elementos que podrían permitir desarrollar el país colombiano en la lógica de una economía de minerales. Y eso obviamente ya va a depender no solamente de los recursos minerales que tengan los países, sino que también de otros factores que seguramente los vamos a tocar más adelante, como el tema del royalty, ¿ya? Que Luis va a hablar de eso. Y lo menciono porque el cobre también va a tener una importancia gravitante en lo que haga Colombia en los próximos años, y Perú, por supuesto, ¿ya? Perú en este momento tiene el 10% de la producción mundial. En el caso de Chile, con 5,7 millones de toneladas de cobre fino, prácticamente anda por el 26 al 30% de la producción mundial de cobre fino. Así que también Chile sigue conservando este importante rol de participación, ¿ya? Hay un punto que desde el punto de vista de lo que es las reservas que tiene Chile y los minerales, un punto especial tiene también el litio, ¿ya? El triángulo del litio que ustedes seguramente ya han escuchado hablar, que es Bolivia, Argentina y Chile. Correcto. Donde se concentran la mayor cantidad de reservas de litio, y ustedes saben que el litio es uno de los metales más livianos, que es el que le da viabilidad a este concepto de la electromovilidad para poder transitar de una economía de transporte basada en el petróleo, ¿ya? A una economía más verde, una economía más limpia, y ahí es donde el litio, por supuesto, que genera una serie de tensiones en los países, en las políticas, en la tecnología, para poder utilizar estos recursos que están en estos tres países y que, sin embargo, pudiesen ser más estratégicos para poder transitar a otro tipo de economía y que prácticamente es una transformación histórica en lo que es la deriva de la humanidad. ¿Ya? Piensen ustedes que en los últimos 150 o 200 años prácticamente somos una sociedad del petróleo, ¿ya? Una sociedad donde ya a esta altura hemos generado un impacto al medio ambiente y obviamente para asegurar la supervivencia de la especie necesitamos transitar a otras formas de vida, y ahí es donde aparecen otros metales, otros elementos de la tabla periódica que sí van a jugar un rol muy importante acá. Así que menciono también esos elementos también asociados al cobalto. Por ejemplo, acá en Chile ya tenemos un proyecto de cobalto en la tercera región, donde el litio sin el cobalto no es nada. ¿Ya? Las baterías de litio no mantienen su estabilidad si además no hacemos ingresar a la ecuación lo que es el cobalto. Por lo tanto, son varios los minerales estratégicos que van a permitir esta transición. ¿Ya?
Del punto de vista de la planificación, a mí me gustaría comentarle a todos los mineros que vemos acá, ¿ya? De que efectivamente para todos los planificadores de minas, los que nos ha tocado de alguna manera revisar un modelo de bloques, proponer un método de explotación, generar un plan de producción que puede durar 30, 40, 50, 60 años, es que la minería subterránea hoy en día adquiere una gravitancia, sobre todo para obtener las autorizaciones sociales, y cada vez son más difíciles cuando se presenta un proyecto minero, dada la escala, como la mencioné recién. Hoy en día las comunidades locales exigen una forma de minería que no comprometa el entorno, que no comprometa la naturaleza, que no comprometa, por ejemplo, una extracción inadecuada que podría afectar los glaciares y las cuencas y los ríos, y todos estos ecosistemas. Por lo tanto, los mineros, y lo dejo acá planteado, sí tenemos un desafío por crear nuevos métodos de explotación. Quizás la minería subterránea sí puede ser un aliado importante para poder extraer estas reservas con el menor impacto, como por ejemplo hoy en día el proyecto Anglo American de los bronces, donde en forma inédita se plantean los macrocaserones versus un rajo abierto que pudiese haber afectado a los glaciares, pero un método subterráneo como el que se plantea hoy permitiría no tocar la superficie de la Tierra y por lo tanto darle una viabilidad. ¿Ya? Así que eso quería mencionar como parte de los desafíos. Más adelante voy a referirme a otros desafíos tecnológicos. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, ahora para aprovechar el tiempo, quisiera darle el pase a nuestra compañera María Alex Valero, que tiene un anuncio importante que hacernos para el momento. Gracias, Carlos. Bueno, bien, vamos a hacer el anuncio de la pregunta que habíamos dejado pendiente hace unos minutos. La pregunta que deben contestar es la siguiente. ¿Cuáles son los 5 principales metales que se producen en Chile? Repito, ¿cuáles son los 5 principales metales que se producen en Chile? Les recuerdo cuáles son los pasos que deben seguir para poder participar. Deben contar con una dirección en Chile, seguir nuestra cuenta en Instagram @ProMineLatam, deben compartir en sus historias la publicación del giveaway que ya está en nuestra cuenta de Instagram y etiquetar @ProMineLatam, y por supuesto deben contestar la pregunta que les acabo de hacer. Para la respuesta que vayan a colocar, deben hacerlo en nuestra sección de comentarios que se encuentra en nuestra publicación de Instagram. Es importante que cumplan todos los requisitos y la primera persona que responda correctamente será la ganadora. Así que vayan rápidamente a nuestra cuenta de Instagram, sigan los pasos y podrán tener la posibilidad de ganarse esta tablet Samsung Galaxy de 8 pulgadas. Seguimos con Ana. Ok, creo que más bien era turno de Carlos. Bueno, de hacer una pregunta. Sí, bueno, básicamente quisiera conversar ahora, ya que hemos hablado de todo lo que ha sido el proceso, de cómo se ha desarrollado el proceso de la minería en Chile y lo que es en la actualidad. En este momento hay un tema bastante controvertido y que es de gran relevancia para el país, que es el royalty minero. Y es por ello de que quisiera que Luis Felipe nos pudiese conversar acerca de lo que es el royalty minero, cuánto es el royalty minero actualmente en Chile y las razones por las que se quiere modificar, y por supuesto, siendo un tema álgido, cuáles son las implicaciones que ello tendría para el país. Es súper fácil la pregunta, Carlos. Está bien. Oye, a ver, el royalty, ¿qué es el royalty? El royalty simplemente es un tributo que se aplica por la explotación en el contexto minero. Se aplica por la explotación de recursos no renovables como son los recursos minerales. Eso en términos generales. Estructuras, hay múltiples de royalty en distintos países, la mayoría de los países aplica algún tipo de royalty dependiendo de cuál es la estructura. A lo que voy, no hay una receta única, pero sí responden a la idea de que se están explotando recursos no renovables que efectivamente en tiempo que no van a poder recuperarse en el próximo tiempo, y por lo tanto los beneficios de ellos se aprovechan hoy y no necesariamente van a tener un impacto en el futuro, a menos que hagamos las cosas bien, digamos, ¿ya? Por lo tanto,
se cobra eso, se aplica eso como un tributo adicional al tributo a la renta, que en general se aplica en cualquier industria que esté en el país, pero esto se aplica un tributo adicional en función de eso. ¿Ya? Como les dije, si uno revisa lo que ocurre a nivel mundial, hay distintas estructuras, se aplican a distintos minerales, la estructura productiva de los países es distinta. Chile produce mucho cobre, Australia produce mucho hierro y carbón. Hay otros países que no son productores, sino que más bien refinan y funden, y por lo tanto tienen distintas versiones. Eso es el mensaje. Hay distintas versiones, no hay una receta única, ¿ya? Y por supuesto, a eso le sumamos que los yacimientos son en sí mismos entidades únicas, complejas, que responden a orígenes distintos, y eso hace que la combinación entre un sistema tributario con un yacimiento geológico de características complejas resulte, ¿no es cierto?, en un análisis muy difícil generalmente de realizar. Entonces optamos por intentar capturar rentas, ese tributo en yacimiento aplicando una norma general, pero que siempre es difícil de evaluar cuál es el impacto, porque uno tendría que irse del caso a caso. ¿Ya? Si uno quisiera hacer un análisis detallado de qué es lo que pasa con el royalty, uno debería irse a faena por faena y ver cómo efectivamente le impacta a él. ¿Ya? Obviamente, uno puede hacer generalización. Hoy en día en Chile se discute un proyecto de royalty minero a los recursos minerales. Existe una tributación adicional en Chile a partir del año 2005, donde el presidente Lagos, luego de un intento fallido por aplicar un tributo al royalty, debe negociar en el Congreso y se aplica la versión del impuesto específico a la minería, ¿ya? Con una cierta estructura, digamos, que se aplica fundamentalmente a las utilidades, y es modificado por el presidente Piñera el año 2010 a propósito del terremoto, ¿ya? De la necesidad de captar más recursos para el proceso de reconstrucción. Y en esa negociación se aumentan las tasas, se generan margen, se establecen básicamente invariabilidades tributarias, y es el proyecto, o sea, es el sistema tributario hoy día vigente, ya que ha operado por los últimos 10 años, por lo menos, en el cual se establecen tasas que van efectivas desde el 0 para el tramo exento, para el grupo de explotadores mineros exentos, hasta aproximadamente 14% para la gran minería. ¿Ya? Ahora en la práctica ese 14% entiendo no se ha aplicado, sino que se ha aplicado más bien en torno al 7-10%, dependiendo de la fluctuación de los precios del cobre que ha ocurrido en el país. O sea, en el nivel mundial, pero que obviamente no afecta a nosotros. Y hoy día se busca aplicar un tributo que grava las ventas directas de la gran minería. También establece tramos exentos, y mantiene los tramos exentos del actual impuesto, y busca básicamente capturar más recursos para el Estado, ¿ya? Hay una percepción, sensación, o también a ratos con datos duros que muestran que la minería no ha aportado, o se quiere que la minería aporte mucho más de lo que está haciendo, y que las condiciones de desarrollo del país así lo merecen, ¿ya? Y eso es por lo tanto lo que se busca establecer con este nuevo tributo que hoy día se está discutiendo en el Senado, luego por cierto de un paso un poco al menos controvertido para el sector en la Cámara de Diputados, pero que también puede ser responsabilidad compartida, en el sentido de que el proyecto se introdujo el año 2018, ¿ya? Y la discusión hoy día nace a propósito de la pandemia, nuevamente de la necesidad de generar más recursos frescos para el Estado. Se apura, hay algunos vicios, o al menos algunas cosas que procedimentalmente no son las correctas. Pero también Chile está hoy día enmarcado en un proceso de nueva constitución, donde las reglas del juego también van a cambiar en el próximo año. Entonces, hay un ambiente, digamos, un poco que da espacio. Caldeado. Cierto, sí. Da espacio para que todos hagamos nuestros planteamientos, ¿ya?
Y nada, o sea, esto es una discusión que se va a seguir dando. Yo soy de la opinión de que es un buen momento para discutirlo, ya no considero que sea un mal momento, en particular porque la invariabilidad tributaria termina el año 2023 para una gran parte de las empresas mineras en el país. Y yo no quiero estar el año 2023 apurado discutiendo un royalty, ¿ya? Prefiero estar discutiéndolo el año 2021, donde vamos a tener por lo menos 2 años antes de que la invariabilidad tributaria termine. Ahora, si coincide con un proceso de reforma, o sea, de nueva constitución, la vida, digamos, resultó ser así. Quizás no es la mejor combinación que el sector buscaba, pero tenemos que asumir el contexto actual y preguntarnos por qué no hicimos la discusión en el año 2018, probablemente cuando se presentó el proyecto de ley. ¿Ya? Y eso, la verdad es que el proyecto de ley que está hoy día en discusión es bastante agresivo desde el punto de vista de la captación de recursos para el Estado. Por cierto, significa mayor uno de los números, pero sí tiene una afectación importante en las reservas mineras, que es lo que mencionaba Guillermo, y que de hecho nosotros hace un tiempo publicamos algo en CIPER a propósito de eso, y hoy día estamos en la universidad tratando de generar algunos estudios que nacen a partir de este impacto, ¿no es cierto?, que se generan a propósito de los proyectos de royalty. Y bueno, también sumado a la discusión constitucional, cambio tributario, tenemos una campaña presidencial que está tomando forma, y por lo tanto también estamos observando que en los distintos programas de gobierno de los distintos candidatos hay un interés por modificar el sistema tributario que aplica la minería, particularmente que incluya royalty, ¿ya? Que incluya alguna forma de royalty. Y como les decía anteriormente, las recetas son múltiples. Uno va a encontrar distintas formas, distintos escenarios propuestos, pero lo que no hemos visto probablemente es una discusión sobre cuáles son los impactos reales, ¿ya? O al menos cercanos, y no con esta idea, que a veces es un poco campaña del terror, de que la minería se va a acabar. No creo que la minería se va a acabar. Codelco va a seguir, por ejemplo. Entonces, en la minería no se va a acabar. Varias empresas mineras privadas, incluso en condiciones de mayor tributo, también van a seguir operando, pero sí es importante saber qué significa eso, ¿ya? Que es muy probable que algunas empresas disminuyan, dependiendo del tipo de royalty. Todavía no sabemos cuál va a ser, ni siquiera la discusión en el Senado se inicia, se están recién formando comités, estableciendo jornadas de diálogo. Pero sí, como cualquier tributo va a tener algún impacto en la industria, probablemente va a modificar algunas decisiones, probablemente va a gatillar otras, pero lo importante es que el diálogo se dé. Hoy día el Senado es la institución en el país que está convocando a distintas partes a conversar, y la expectativa, por cierto, también personal en este caso, es que salga un buen proyecto, que salga un mejor proyecto y que apunte a los objetivos generales del país, que probablemente que la minería aporte más. El mismo ministro de Minería actual ha señalado que la industria minera tiene espacio para aportar más, y por lo tanto, tomando las palabras de él, es importante que la discusión se genere y que el gobierno, aunque le quede un año, facilite esa discusión también en el Senado. Bien. Muchas gracias, Luis Felipe. Ahora queremos tocar también un poco lo que es el tema de la tecnología. Guillermo, como estábamos hablando hace un momento, y según vimos en tu perfil, tú has sido un impulsador con respecto a la tecnología. Mi pregunta sería, si ¿cómo son los avances tecnológicos en materia de minería en Chile, y cómo compararías a Chile tecnológicamente con otros países de la región? Muchas gracias, Ana. Si me permiten también hacer alusión también a la pregunta que respondió mi colega Luis. Claro, la idea es Quisiera intercambiar también ideas. reforzar
Muchas gracias, Ana. Comparto plenamente lo que dice Luis respecto de que estamos en un momento donde es necesario discutir sobre todo lo que es el aporte de la minería a la sociedad, ¿ya? Y ahí sí también comparto que aquí hay que, los ingenieros, los planificadores, también tenemos que ser capaces de poder cuantificar, como el brillante trabajo que ha hecho Luis también acá en el país respecto de poder ponerle números y bajar un poco esta narrativa que a veces puede rondar la narrativa del miedo, que desafortunadamente tengo que decirlo, hay colegas que enganchan con la narrativa del miedo, pero no tienen un sustento racional. Y los que somos planificadores, los que nos ha tocado hacer muchas evaluaciones de reservas mineras, efectivamente nos damos cuenta que cuando queremos incorporar un costo extra, cuando queremos incorporar una cantidad que por lo demás es muy pequeña, prácticamente lo que es la definición de los límites de la reserva minera, que es lo que después se mete en la ecuación económica, el impacto, la verdad, es que es muy reducido, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de los royalties que se cobran en Canadá o en Australia, la verdad es que no altera el negocio minero, la minería sigue desarrollándose, y por lo demás, el royalty también hay que entenderlo como, más que como un impuesto, porque no es un impuesto, sino más bien como un derecho soberano. Y aquí es donde también tenemos que abrir los diálogos a las distintas perspectivas del quehacer minero, no solamente técnico-económico. Acá también hay una sociedad, hay una ciudadanía, un país completo que busca llegar a un acuerdo social, que busca que sus recursos se distribuyan de una manera justa. O sea, si tenemos, por ejemplo, una torta de 10 unidades y hay una persona que recibe 9 trozos de esa torta y tenemos a 9 personas que reciben un trozo de esa torta, claramente ahí hay un compromiso a la supervivencia de la gran parte de esa ciudadanía. Y por lo tanto va a ser natural que esa ciudadanía que no alcanza a recibir los frutos del progreso económico, obviamente va a clamar y va a generar una justa necesidad para poder también tener un derecho a la vida, un derecho a vivir, un derecho a ser familia, y es que el acuerdo social también se sustenta en el acto soberano cuando una nación completa dice, nosotros queremos que nuestros minerales, que son finitos, que se agotan, recibamos una parte y lo podamos reinvertir en educación, podamos convertir en un recurso que es un recurso natural, quizá en otro recurso más sostenible del tiempo, como por ejemplo la educación, la cultura, la identidad, ¿ya? Entonces yo ahí sí me adscribo plenamente a lo que dice Luis también, ¿ya? Eso quería un poco reforzar la idea y decir que sí, hoy en día hay una discusión en nuestro país, una nueva constitución, la primera discusión de una constitución legitimizada por la ciudadanía. La mayor parte de la historia latinoamericana de las constituciones, ustedes saben, han sido en tiranías, han sido en estados autocráticos, y por lo tanto en Latinoamérica estamos viendo quizás, ¿por qué no?, el desarrollo quizás de una política mucho más legítima, ¿ya?, respecto de la política minera. Así que yo aplaudo lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, no obstante, también genera incertidumbre. Pero la vida está llena de caos, está llena de incertidumbre, es parte de la vida, ¿ya? La pregunta que me hace Ana respecto de la tecnología, sí, bueno, yo efectivamente quería comentarte que a través de uno de los cargos que tengo hoy, me ha tocado hacer impulso de la actividad tecnológica, también participo como evaluador de proyectos Corfo, y en ese sentido es que con un grupo de estudiosos también de la actividad minera que se llama el Observatorio Minero de Chile, hace años hemos venido trabajando una tesis, ¿ya?, que es la tesis del enclaustramiento tecnológico, ¿ya? Y básicamente la hipótesis que se plantea, que ha sido también, me ha tocado ir a exponer esto a varias reuniones que ha hecho el Ministerio de Minería, es que la gran minería fundamentalmente es compradora de tecnología, ¿ya?, no es creadora de tecnología. Y básicamente se produce porque, como lo mencionamos anteriormente, la gran minería tiene que enfocarse en extraer a un costo bajo los minerales, que cada vez son de menores leyes, por lo tanto se necesitan tecnologías probadas y demostradas. Por lo tanto, va a ser muy difícil que una operación minera que tiene un ritmo productivo, ya todos deben conocer que la minería no para. La minería trabaja día y noche, en turnos prácticamente jornadas extenuantes, y por lo tanto los procesos de creación de tecnología que demandan necesariamente etapas de creación y validación o pilotaje, no se pueden desarrollar en gran minería, porque una gran compañía minera, una gran faena minera,
un molino SAC funcionando 24 horas al día por 7 días, va a ser muy difícil detener ese molino para probar, por ejemplo, una nueva tecnología ahí, ¿ya? Y es ahí donde aparece otro sector muy importante, que es la pequeña minería o la mediana minería, donde sí pudiésemos poder desarrollar prototipajes de buenas ideas tecnológicas antes de transferirlas a la gran minería. Y es ahí donde aparece nuevamente el rol de la pequeña minería, que también es un sector que siempre ha estado deprimido, poco profesionalizado, y es ahí también donde aparece el rol del Estado y el rol de las universidades también para profesionalizar este mundo de la pequeña minería, que es enorme. O sea, la verdad es que la gran cantidad de faenas mineras que desarrollan métodos de explotación por caserones o vetas angostas también, como el software ProMine también permite modelar. Una de las características del ProMine, que yo lo conozco, es que permite una buena asistencia por computador para desarrollar estos proyectos de vetas angostas, ¿ya? Y lo menciono porque es ahí también en este sector donde se pueden hacer trabajos de pilotaje para desarrollar nuevas tecnologías de procesos metalúrgicos. Ahora, ¿cuáles son los dolores que tiene la minería en términos de tecnología? Ya lo mencionamos anteriormente, la profundización de las minas. En la medida que una mina, como por ejemplo el Teniente, profundiza sus niveles productivos por el agotamiento de las reservas superiores, es que se encuentran con rocas que no solamente tienen menor ley, sino que son rocas más duras. Y por lo tanto, la necesidad de fragmentar para poder liberar estos minerales de cobre se hace mayor. Y ahí aparece, por ejemplo, el fracturamiento hidráulico como una tecnología que puede darle viabilidad al futuro de Codelco, ¿ya? Al futuro de esta explotación subterránea. En lo que es también, por ejemplo, los procesos metalúrgicos. Ustedes saben que en la minería del cobre, básicamente tenemos dos tipos de minerales, ¿ya? Los óxidos por una parte y los sulfuros. Los óxidos siguen una línea que se llama lixiviación, y grandes cantidades de ácido sulfúrico se utilizan para poder lixiviar estos minerales de óxido y finalmente llevar a una solución el contenido, este mínimo contenido de cobre que tienen estos minerales. Por lo tanto, ahí hay otro paradigma, hay otro desafío que superar, la lixiviación. ¿Qué ácido estamos usando? Ácidos fuertes, ácidos inorgánicos, el ácido sulfúrico es el ácido que se usa, pero la comunidad, la ciudadanía de la naturaleza nos exige también utilizar otro tipo de ácido, ¿ya? ¿Por qué no usar ácidos orgánicos? ¿Por qué no transitar quizás a una minería orgánica y ir abandonando esta minería inorgánica que también desestabiliza elementos contaminantes de la naturaleza y pone en peligro a la comunidad? Entonces, ahí también aparecen otras tecnologías. Personalmente me ha tocado trabajar en una brillante idea que tiene acá un conocido ingeniero, don Luis Agemio, que él tiene una patente de lixiviación orgánica, donde personalmente me tocó ver una planta que es capaz de producir un cobre 100% verde, desde el mineral hasta el cátodo. Entonces, si nos preguntamos, ¿existe la tecnología hoy para generar un cobre 100% verde? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿cuáles son los factores que hacen que la gran minería hoy todavía no transite en esa dirección? Y ahí nos vamos a encontrar con una serie también de factores, ¿ya?, que tiene que ver con lo que le comentaba recién, darle una escala económica a estos procesos industriales, pilotearlos, llevarlos a un volumen tal que permita a la gran minería poder de una vez por todas transitar a estos métodos de explotación y que finalmente le dan viabilidad social, permiten las legítimas autorizaciones sociales para poder desarrollar una minería verde, ¿ya? Este no es el único desafío, ¿ya? También hay otros elementos ya más propios de la planificación de mina, como por ejemplo la planificación de caserones. Aquí ProMine lo entiende muy bien, y es ahí donde, por ejemplo, menciono el caso de los bronces, donde se tienen que planificar una serie de grandes aberturas. Estamos hablando de caserones que pueden llegar perfectamente a los 400 metros de alto, con grandes pilares subterráneos. Wow. Y de esa manera, para la minería eso es inédito. Entonces necesitamos algoritmos, necesitamos análisis geomecánico con asistencia de software que nos permitan generar buenas estimaciones de esos caserones. Y por lo tanto, ahí hay otro desafío que tiene que ver con la habilidad y la tecnología de fortificación, ¿ya? Todos saben que todo fortificador de minas siempre habla del perno Vaya Chotcres, como seguramente ustedes lo vieron en sus cursos de geomecánica para todos los ingenieros civiles en minas que hay acá en esta audiencia.
Entonces, la tecnología hoy en día tiene que migrar a otras, a formas más potentes de fortificación. ¿Ya? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de las tecnologías SafeRock, que está en este momento, hay una empresa acá en Chile que está haciendo innovación tecnológica que se destaca para poder ofrecer estos insumos de fortificación acorde a los desafíos que tiene la gran minería en Chile y el mundo. ¿Ya? Otro aspecto también importante es el incremento de la ración estéril mineral en la operación a cielo abierto, que introduce una mayor carga en la distancia de transporte de los camiones y por lo tanto mayor consumo de combustible, mayor necesidad de mantener los caminos. Todas estas son pequeñas variables que se tienen que abordar y que finalmente por la escala del movimiento material tienen un enorme impacto en el gasto de extracción en estas grandes operaciones a cielo abierto. Entonces el transporte también es un área que debe abordarse, es un desafío también para los nuevos ingenieros, para que también desarrollen sus proyectos de investigación, para que la academia también pueda tomar los dolores de la minería y llevarlo a la investigación académica. ¿Ya? Hay algo que de alguna manera una especie de crítica constructiva me gustaría hacer sobre las universidades en Chile, que es que las universidades en Chile tenemos que preocuparnos de los dolores que tiene la industria. ¿Ya? Tenemos que de una vez por todas salir del gabinete y de alguna manera establecer, mejorar las vinculaciones con los problemas de la gran minería, de la pequeña minería, para ofrecer soluciones y hacer un trabajo colaborativo. Y ahí, por supuesto, el Estado, como política de fomento tecnológico, también tiene un rol importante que hacer. Los nuevos algoritmos de Big Data, ¿ya? Los nuevos algoritmos de Machine Learning, la verdad es que son algoritmos bastante poderosos que permiten hacer buenos pronósticos respecto de la estabilidad de las labores. ¿Ya? Es curioso cómo a veces el volumen de datos que generamos hoy permite generar mejores modelos predictivos que los modelos de causa y efecto que teníamos antaño. Entonces, ahí también aparece para el servicio de la minería, para la prevención de riesgo, para la disminución de los accidentes en faena minera, la importancia que tiene también la Big Data, el Deep Learning, como algoritmos que son cada día más importantes en el quehacer del día a día de la minería. Eso básicamente creería yo que son los desafíos que menos se han hablado. Los que más se han hablado, ustedes ya saben, viene la energía en base a hidrógeno verde, ya como una potente suministradora de energía también para la minería acá en Chile. Y por último quisiera mencionar también quizás ciertas cifras incorrectas que también se manejan en la sociedad respecto del agua. ¿Ya? La verdad es que la minería ha hecho enormes esfuerzos en los últimos 30 años para hacer un uso eficiente del agua. La gran cantidad de agua acá en Chile que se consume no tiene como fuente principal la minería. La minería consume apenas un 7% del agua que se consume en Chile. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacen las otras áreas no mineras, como la agricultura, para poder hacer un uso más eficiente del agua? ¿Ya? Así que también a nuestros colegas agrónomos, también le ponemos el guante sobre la mesa, como se dice ahí, para quizás tomar iniciativas como lo ha hecho la gran minería en hacer un uso más eficiente del agua. Y ahí se destaca, por ejemplo, el uso de las centrífugas, ya que en el fondo permiten generar relaves cada vez más secos, con el propósito de aumentar este límite de 7% de reposición de agua fresca, ¿por qué no hacerlo transitar incluso a un nivel mucho más estricto? Así que también ahí creo que hay un asunto importante que tiene que ver con las tecnologías que permiten hacer un mayor uso, un uso más eficiente del agua, ¿verdad? Creería que esos son como algunos de los temas, y el otro, para no dejarlo de lado, disculpen que me expando un poquito, es derechamente el tema de las fundiciones, ¿ya? Chile tiene fundiciones muy antiguas, ¿ya? Chile tiene una vocación de fundición importante, ¿ya? Y en ese sentido es cosa de mirar las fundiciones en Japón, donde tú tienes una fundición al lado de una ciudad y les prometo, les aseguro, chiquillos, que tienen cero emisión. Son capaces de no solamente extraer cobre, son capaces de extraer selenio, son capaces de extraer renio, y la verdad es que son procesos de fundición que acá en Chile no los vemos, y es ahí donde también tenemos un desafío de no solamente vender concentrado de cobre, sino que vender también productos de mayor elaboración. Imagínense ustedes que exportar concentrados de cobre en un barco que se desplaza cientos de kilómetros es altamente ineficiente, ¿ya? Entonces tenemos que ser capaces los países latinoamericanos de exportar productos de mayor valor agregado en la medida en que también las voluntades políticas y el acuerdo que tengamos la academia, la industria,
así lo creamos. ¿Ya? Eso quería mencionar, Ana. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Guillermo. Ok, nuestra última pregunta para Luis. Está muy interesante el tema, pero ya estamos un poquito cortos de tiempo, entonces, si te quería preguntar de la manera más resumida posible, ¿cuáles son los proyectos que se desarrollan actualmente en Chile en el sector de la minería? Y disculpa que de verdad te diga así, te corte un poquito el tiempo, pero es que ya estamos, bueno, Un poquito sobrepasado. Sin un embargo, poquito sobre la hora. Sí, tratando sin de ser lo embargo, más conciso posible. Sí, a ver, mira, voy a dar una cifra nomás que de hecho me imagino las personas que están acá y la gente que escucha conoce a Cochilco. Cochilco es un ente del Estado que de hecho recopila un montón de información y anualmente o periódicamente al menos publica un informe sobre la inversión proyectada de aquí a 10 años. ¿Ya? Entonces la invitación para entrar al detalle, si no, ¿para qué voy a empezar a hablar del informe de Cochilco? Es que vayan a ese informe, pero resumiendo, hay muchos proyectos en oro, en hierro también. Guillermo mencionó también algunos en cobalto y otros tipos que también están apareciendo en el país. Son, si no me equivoco, son casi 65 mil millones de dólares de aquí al 2030 que están en carpeta en distintos estados, ya, desde los potenciales hasta los que ya están avanzados en la tramitación que necesitan, y de ello aproximadamente 20 mil millones son de Codelco, y si no me equivoco, como 3 mil millones, 4 mil millones son de la pequeña y mediana minería. ¿Ya? Ahí hay que hacer alguna suma resta, pero eso es más o menos. O sea, tenemos hartos proyectos en carpeta, cada vez con más complejidades. Guillermo mencionaba la aplicación de tecnología, de hecho, por lo mismo, porque los proyectos son un poco más complejos con el tiempo, sobre todo con leyes más bajas. Así que un poco eso. Solo me voy a tomar un minuto de que queda y voy a aprovechar de mencionar que en el caso de tecnologías para la minería, en particular desde la Universidad de Chile voy a hacer propaganda porque soy parte de ambas instituciones. Está el AMTC, que es el Centro Avanzado de Tecnología para Minería, que ya cumple 10 años y ha hecho grandes contribuciones en la aplicación y la implementación de tecnologías aplicadas para minería y tiene una conexión potente entre la academia y la industria. Pero también mencionar al Centro Solar, o sea, al Centro de Energía Solar, el CERC, pensando también en la aplicación y la implementación y uso de energía solar en los procesos mineros, como también un avance tecnológico importante que vamos a observar en los próximos años. Eso, con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Bueno, una vez tratados los diferentes aspectos que envuelven de forma general la actualidad de la minería en Chile, vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Pero antes, quiero decirles que en el listón, para aquellos que nos están viendo a través de Zoom, en el listón de las opciones hay una sección que se llama preguntas y respuestas. A todas aquellas personas que desean hacer algún tipo de pregunta, háganlo a través de esa opción. Que gustosamente vamos a estar respondiendo. Queda abierto el ciclo de preguntas. Todas las preguntas son bien recibidas, ya saben, a través del listón de preguntas y respuestas en las opciones de Zoom, para que nuestros panelistas tengan el amable placer de poder responder. Por aquí hay una que enviaron al chat. Voy a leerla. Es por donde el medio por donde nos llegó. Dice: ¿consideran que la existencia de los yacimientos Chuqui y Teniente fueron determinantes en la concepción de Codelco?
o fue una estrategia de país y podría repetirse con litio, energías renovables, metales críticos? A ver, no sé quién tenga bien de responder la pregunta, no sé si Guillermo o Luis Felipe. Guillermo parece que está congelado. Sí. Ajá, sí, Luis Felipe Bueno, está Guillermo, congelado. si Parece puedes, que... entonces, te repito la pregunta, Perfecto. Guillermo. Sí, mira, respecto de la pregunta, Ok. a ver, la deriva que tienen los países respecto de la declaración. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, sí, se había ido el audio un momentito. Ya, perfecto. Bajé mi cámara un rato. Mira, creería que en el fondo la persona pregunta si es posible hacer una estrategia de país en el caso del litio. Yo quisiera mencionar que para la naturaleza no existen los países, no existen las fronteras. La cordillera traspasa a Chile, traspasa a Argentina y traspasa a Bolivia. Yo creería que aquí sí se puede gatillar un acuerdo entre estos tres países, ¿ya? De manera de desarrollar una estrategia compartida, una estrategia del cordón andino, que permita de alguna manera proporcionar este metal al mundo, ¿ya? Pero que también permita de alguna manera el desarrollo de una condición más tecnológica para la aplicación. Ya lo está haciendo Bolivia con los acuerdos que hizo con el gobierno alemán para la fabricación de baterías de litio, y en ese sentido también creería que Chile también tiene algo que hacer respecto de eso, sobre todo ahora que viene una discusión también importante del tema del royalty, pero que también el litio también pudiese ser parte de una estrategia empresarial para atraer nuevos procesos productivos, de manera de que no solamente se exporte litio, sino que también se exporte algo con mucho valor agregado. En el caso de Codelco, la verdad es que hubieron distintas aristas en la conformación de Codelco. O sea, piensen ustedes que en el año 67 esto fue un acto voluntario de un grupo de senadores y diputados que encargó la nacionalización del cobre y encargó la creación de la Corporación Chilena del Cobre. Por lo tanto, ahí también hay un acto, como lo dije anteriormente, soberano para tener un sueño como país, desplegarse en una dirección, y que es lo que hoy en día vemos como Codelco, que ha sido para Chile un gran motor de desarrollo, porque también Codelco ha permitido la creación de múltiples empresas que prestan servicio a la gran minería. Muchas empresas se han creado aquí en Chile que ofrecen servicio al mundo porque en sus orígenes partieron dando soluciones a las problemáticas de Codelco. Por lo tanto, el multiplicador tecnológico, el multiplicador industrial que se puede desarrollar también en base a un mineral puede ser un gatillante de la industrialización de un país. Eso quería comentar para la persona que hizo esta pregunta. Gracias, Guillermo. No sé Muchas si gracias, ya Guillermo. Luis Felipe logró enlazarse nuevamente. Sin embargo, por Parece aquí que tenemos más preguntas, Ana. sí, hay bastantes preguntas. De hecho, hay varias preguntas, no sé muy bien cuál escoger. Me parece este tema interesante porque no sé mucho al respecto. Entonces, de Rodrigo Rojas, me pregunta, económicamente, ¿qué tan factible es utilizar la biolixiviación y cuáles son los factores a favor y en contra que tiene este método? Muchas gracias. No había No sé escuchado si ese Luis término también puede anterior. contar. Creo que Luis todavía no ha Parece que podido se desconectó. conectarse. Sí, Sí, Ya. de debe pronto ser tuvo algún algún problema problema con su técnico. conexión. Sí, por supuesto. Si me Adelante, permiten, Guillermo. perfecto. Sí, claro. Mira, la biolixiviación, como lo mencioné anteriormente, existen dos grandes grupos de migración. Es un proceso que ya se aplica. Aplica la biolixiviación, lo que hace es utilizar bacterias especiales, bacterias que permiten oxidar los sulfuros, y por lo tanto podemos someter a un proceso de lixiviación con bacterias a minerales que tradicionalmente no son ingresados a este proceso. Sí, la biolixiviación ha abierto el espectro de procesamiento más económicos para los sulfuros.
Ahora, hoy en día, como les mencioné anteriormente, también están los ojos muy puestos en lo que es la lixiviación orgánica. Hay una serie de otros agentes orgánicos como la glicina, como los citratos, ¿ya? Que son otro tipo de agentes que también tienen un rol importante en la lixiviación de los metales, en el caso de los minerales de cobre y también incluso las lateritas en Colombia. Entonces, la biolixiviación, la lixiviación orgánica, yo diría que pertenecen también a una tecnología reciente de nuevos métodos para poder extraer cobre de una manera más limpia. Por supuesto que tienen algunos desafíos, las bacterias tienen que aprender, así como nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, aprende cuando tenemos un virus a propósito de la pandemia, a las bacterias también hay que enseñarles a trabajar estos elementos y por lo tanto hay un costo de I+D que tienen que hacer las compañías mineras para seleccionar estas bacterias y adaptarlas también a este proceso. Muchas gracias, Guillermo. Por aquí hay otra pregunta, la cual dice, ¿cuáles son las mejores prácticas que se debe realizar para tener una buena relación entre comunidades, empresa, en el cual están las actividades mineras? Mira, qué pena que no esté Luis. Si está Luis, le damos la palabra. Voy a aprovechar también el tiempo. Ya. Mira, respecto de eso, hay un colega que ha trabajado mucho en aspectos sociológicos. Yo creería que el gran acuerdo que tiene que haber entre la minería y las comunidades es comprender que las comunidades se deben a sus territorios. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que vive en un territorio asume como propia una serie de prestaciones que dan los territorios o servicios ecosistémicos. Si, por ejemplo, una persona vive en un valle y está acostumbrado a tener un glaciar, un río, esa persona o esa comunidad siente propia esa prestación ecosistema que permite la vida en ese territorio. Por lo tanto, los proyectos mineros, antes de intervenir, antes de llegar a desarrollar proyectos mineros, tenemos que preguntarnos cuáles son esos servicios territoriales que estamos afectando por el desarrollo de la minería, ¿ya? Y en la medida que también las comunidades sienten propios sus minerales, es que también las comunidades, cuando se presenta un proyecto minero, necesitan recibir esas prestaciones territoriales. Por lo tanto, las sienten como suyas. Por lo tanto, cualquier proyecto minero que ponga en amenaza las prestaciones territoriales que siente la comunidad de un sector local, va a entrar en conflicto y por lo tanto se va a producir lo que hemos visto en innumerables gestiones de proyectos mineros en Chile y el mundo, donde finalmente llegamos a un fracaso por no atacar tempranamente una buena relación para que las compañías mineras también presten atención a estas necesidades de las comunidades. Y de esa manera, ¿por qué no? Alterar los diseños mineros en función también de las demandas de la comunidad y llegar a un acuerdo de manera que sea beneficioso tanto para la comunidad como para la compañía minera como para los servicios ecosistémicos. Yo sí creo que ahí se puede hacer eso y hay ejemplos muy interesantes en el mundo. Ahí se conectó Luis. Oye Luis, bienvenido nuevamente. Eso es lo malo de estar en vivo, ¿no? Pero pasa. Bueno, vamos a hacerle esta última pregunta a Luis, ya que tuvo algún tipo de falla técnica, porque vamos ya a culminar con lo que es el evento. Y la última pregunta en este caso para Luis es, ¿cómo se visualiza desde la academia el riesgo de reemplazo del cobre como materia prima para sus diversos usos y de paso afectar la matriz productiva nacional? Moviéndome completamente de rango. No, o sea, yo creo que siempre ha habido un temor, ¿no es cierto?, de que el cobre pueda ser reemplazado por algunos otros metales, en este caso, que cumplen la función. Lo cierto es que a la fecha, pese a algunos intentos, todavía no ha sido posible por las buenas propiedades que tiene el cobre. Y también la industria se ha ido encargando de encontrar también nuevos usos para él, por ejemplo, todas las propiedades que tienen que ver con esta capacidad antibacterial, la superficie en hospitales, etcétera, que cada vez ha tenido mayor uso también. En ropa, también hemos visto en Chile, yo no sé en otras partes, pero donde se ha usado en calcetines, en camisetas, no sé. Los deportistas probablemente han visto ahora más cobre en sus implementos deportivos. Lo cierto es que hay, por cierto, una carrera, siempre hay de posibilidades de reemplazo, ¿ya? Lo importante es estar
atento a cómo evolucionan eso y que no sea algo de tanto golpe, digamos, o sea, que no sea algo tan imprevisto. Y por eso mismo lo importante es qué hacemos con los recursos que se obtienen del cobre, ¿ya? Cómo en el fondo vamos transitando hacia una menor dependencia, cosa que sí, ante la eventualidad que ocurra algún reemplazo en algún ámbito, por ejemplo, en la transmisión eléctrica, Chile haya generado ya las capacidades industriales de personas para que el golpe no sea tan fuerte, ¿ya? Pero claramente es una carrera en donde tenemos que seguir encontrando usos del cobre, pero también tenemos que seguir avanzando en ser menos dependientes de alguna forma, sin querer que eso signifique que dejemos la minería de lado. Al contrario, o sea, la minería puede ser la punta de lanza, la palanca, el soporte, el sustento, que permita todo eso avance, pero hay que tener esa mirada abierta a lo que puede venir en el futuro. Por supuesto. Bueno, Guillermo, Luis Felipe, muchísimas gracias. Ahora vamos a darle el paso a nuestra compañera María Alex Valero nuevamente para que anunciemos el ganador del concurso del episodio 8 del podcast Contexto Minero. Adelante, María Alex. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente vamos a anunciar el ganador. Les recordamos la pregunta que hicimos el día de hoy, que fue: ¿cuáles son los 5 principales metales que se producen en Chile? En este caso, la respuesta correcta es cobre, molibdeno, oro, plata y zinc. Gracias a todos los que participaron, ya tenemos un ganador. Bueno, en este caso una ganadora. El usuario de Instagram es @AdrianaJRuizM. Repito, @AdrianaJRuizM. Así que invitamos a la señorita Adriana que nos escriba un mensaje a nuestra cuenta de Instagram, un DM al privado, por favor, para que nuestro equipo de ProMind se esté comunicando con ella. Felicitaciones, Adriana, y esperamos, por favor, a todos los que se conectaron, que se sigan conectando en nuestros siguientes episodios. Muchas gracias. Gracias, María Alex. Bueno, estimados, hemos llegado al final de la transmisión del episodio 8 del podcast Contexto Minero. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros auspiciantes, ProMind Software especializado en minería y ProGeox, software especializado en geología minera. De igual manera, queremos agradecer de forma muy especial a nuestros invitados, ingeniero Luis Felipe Orellana e ingeniero Guillermo Uribe, por su tiempo, dedicación y disposición en compartir sus conocimientos en relación al tema que hemos tratado del día de hoy. Y finalmente, a todos los participantes y espectadores que han dispuesto su tiempo también para compartir con nosotros estos temas de actualidad minera para la región y el país. A todos ustedes, muchísimas gracias. De igual manera, queremos recordarles a todos los participantes que se unen a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y nos busquen como ProMind, @ProMindSoftware, ProGeox, @ProGeoxSoftware para Facebook e Instagram respectivamente, y sigan los contenidos que ProMind desarrolla día a día en materia de tecnología, de software para la industria minera en sus diferentes procesos de generación de valor. Dicho todo esto, nos vemos en otro episodio de Contexto Minero y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos para servirle. Gracias a todos. Hasta luego.